Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18. Y sí, como estáis viendo, me da bastante pena, pero es el último SBC que nos quedaba. El último icono lo he dejado para el final porque prefería que fuera Pelé el último antes que Zanetti, que ya lo tenéis en el canal. Pero bueno, os traigo como siempre, como os he traído durante todos los iconos, el método más barato. Y somos los más rápidos. Y de verdad deciros, no solo por Pelé, sino por todos los iconos que he hecho y todo el trabajo que eso conlleva. Como veis ahí sigo haciendo más Ronaldinho. Haré un vídeo de despedida de los iconos y hablando sobre cómo ha crecido el canal gracias a ellos. Y cómo han aumentado los suscriptores y todos los que me habéis visto. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, no me enrollo más, suscribiros si no estáis. Y quiero anunciaros mi serie de Pokémon que va a empezar. Si no es este domingo, es entre el domingo y el martes empezará. Una serie que tenía muchas ganas de empezar. Y bueno, ya dejo el spam y vamos por el motivo por el que todos estáis aquí. Empezamos con la plantilla de Pelé, que es bastante cara, la verdad. Nos piden 5 iconos. Uno de ellos es Pires de icono, que ahora mismo he visto que era el más barato. Que lo ponéis, lo cambiáis de MCO y ya os daría los 3 de química. Saldría por unas 290.000 o algo así. Sí, bueno, como siempre voy diciendo los precios y los tenéis abajo en la descripción. También tener cuidado con los jugadores que han subido de media o han bajado, como por ejemplo aquí Paulinho, Luis Gustavo, que a ver si no si vais a perder monedas. Así que tener cuidado con ese tema. Empezamos con la plantilla de Brasil con Tyson, Malcolm, Juliano, Paulinho, Luis Gustavo, Telles, Felipe, Botegrin o algo, Marcelo y Neto en portería. Si es el IFO o algo así, siempre os lo diré. Esta plantilla valdrá 20.000 monedas. Pasamos a victorias internacionales, que es la otra que nos hace falta un puntillo de química. Tenéis que cambiar, es la única opción, cambiar a Forsberg de MCO a MC. También deciros que si tenéis jugadores intransferibles, como siempre, usarlos si podéis. Si queréis libraros de ellos, es una buena oportunidad. Me estoy dando cuenta que este atacante, mira, rendimiento del jugador, normal en ataque, alto en defensa. No sé, pero bueno. Empezamos con Ud, que este es uno de los 3 if que nos piden. Zuber, que es el segundo if que nos piden. Forsberg, Darida, Caligiuri, Smelser, Naldo, Sule y Kimmich, que como por ejemplo aquí también veis son los de 84. Y Adler en portería, que es el tercer if que nos quedaría. Acabamos victorias internacionales, que sale por unas 70.000 monedas. Y pasamos a victorias domésticas, que está bastante chetado. Son 10 if y hemos puesto 10 if brasileños. Y daros rápido antes de que suban de precio. Empezamos con Bobo, Coronado. También ten en cuenta que if es, porque hay varios que tienen varios if. Bismarck, Neres, Danilo, Jefferson, Raúl, Paulista, Ismaili y Neto en portería. ¿Esto qué nos da? ¿De sobre? ¿Sobre de jugadores? Top de oro. Está bien, hombre. Por 10 if que mínimo son 100.000 monedas nos dan un sobre de 45.000. Bueno, pasamos a la plantilla 82. Y empezamos con Lafont, Villa, Valdediao, Pastore, Schweinsteiger, Carlos Vela, Kurzawa, Marquinhos, Bender, Kimmich y Kevin Trapp. Aquí deciros que os vale cualquiera de la liga francesa que tenga 77 o más de media, que seguramente tengáis alguno intransferible en vuestro club. Este SBC valdría 23.000 monedas. La de victoria doméstica no sé si lo he dicho, pero son 160.000. Por si acaso no lo he dicho, y ahí lo tenéis. Pasamos a los 83, que nos piden 2 if. Aunque tengamos a Farman, tenemos de química 82 y lo que nos pide es 75, así que bueno, da bastante igual. No os rayéis porque lo tenga yo. Empezamos con Farman, Ut, Leaf, que hemos puesto antes, Belarabi, Surle, Bender, Kagawa, Coman, Kimmich, Toprak, Bauman y Adler en portería. Esta plantilla valdría ya 55.000 monedas. Va subiendo la cosa, pero esperaos que no habéis visto nada. Empezamos con la plantilla 84, que también nos piden 2 if. Y empezaríamos con Falcao, Fekir de 84, Moutinho, Payet, Fabinho, Horn, Ruffier, Raúl, que es uno de los if que hemos puesto, Marquinhos y Debuchy, que es el segundo if que hemos puesto. Y como portero, Iker Casillas. También valdría con Rui Patricio, ahora que lo pienso, pero bueno.
esta plantilla valdría 90.000 monedas. Y pasamos a la 85. Ya va subiendo la cosilla. Y también nos piden 2 if. Tenemos a Draxler de banda izquierda, Asenjo, Aspas, Burki, Saúl, Iniesta, Consigli, Godín, Luis Hernández, que es el primer if que hemos puesto, Juanfran y Adam de 86, que es el segundo if que hemos puesto, que para media 86 viene bastante bien y no es muy caro, la verdad, para un if de 86, que valdría esta plantilla 150.000 monedas. Y pasamos a la creme de la creme, donde estáis viendo bien en requisitos. Nos piden 4 iconos. Es una puta bestialidad, pero oye, es lo que tiene. No podemos hacer nada. Empezaríamos con Dost, Pizzi, Hamsik, Carballo, Pereira, Promes, Perisic, Bonucci, De Brig, Van der Sar, el icono de 87, recordar, y Handanovic. Por ejemplo, yo os daría consejos, si tenéis el de 85, pues mira, podéis subir a... no sé, a alguno que tenga más media. Podéis mirar, hacer vuestros cambios, por ejemplo. Sería ahora mismo deciros cuál, por ejemplo. Aquí podéis poner... Aquí me ponéis a Jonas, que creo que tiene 84, y subiríais a alguno más de media, sí. Sí, bueno, poner aquí un Buffon de... Bueno, Buffon no os serviría. O sí, mira, ponéis aquí a Buffon y ponéis el Van der Sar de 85. Pero este método era más caro, porque yo lo miro en la aplicación y... poco más barato se puede hacer. Así que esta plantilla valdría 470.000 monedas. Y pasamos a la de 87. Empezamos con... Esperaos. Es un momento que no sé si Kane No, vale, me he equivocado. Quedamos un momento, no pasa nada. Ponemos Kane. Disculpad. Vale. Ya me ha parecido raro. Kane de 88. Gameiro, Ozil, Rabiot, Okocha, el icono que hemos puesto, 87, Berratti, Payet, Falcao, Godín, Ter Stegen y Jan Black. Lo dicho, si tenéis alguno de estos iconos, el básico, aprovechar ahora y cambiarlo. Pasaremos a la plantilla de 88. Y por cierto, que me acabo de acordar, van a venirse estos dentro de poco. Vais a tener un pack opening espectacular en el canal, que no se os olvide. Así que suscribiros para no perderoslo. Empezamos con la plantilla de 88. Con Thibaut Courtois, Morata de 85, Márez, Litmanen, que esta vez es el icono que hemos puesto, Silva de 89, Bruno, Iniesta, Diego López, Hummels de 89, Parejo y Neuer. Neuer la verdad que ha bajado bastante de precio, no se ve ahora por dónde andará, pero bueno. Esta plantilla saldría por 620.000 monedas. Y pasamos al lado 89. La última plantilla ya, que es otra bestialidad. Y empezamos con Gonzalo Higuaín, Mertens de 87, Aduriz, Laudrup, que es el icono que hemos puesto de 89, Ribery, Toni Kroos, Insigne, Laporte, Hummels, Courtois y Neuer otra vez en portería para abaratar un poquillo el coste. Y la última plantilla valdría 770.000 monedas. Acabaríamos a Pelé por 3.230.000 monedas, que ojo, es bastante. Y bueno, por aquí acabaríamos el último icono que hemos hecho. Vamos a ver si le ha tocado a alguien. No creo, la verdad. Si le ha tocado a alguien, es el hombre más rico del mundo ahora mismo. No le ha tocado, pero por 2 millones, a ver si el segundo lo tenemos. Sí, pues mira, más o menos. Bueno, este cuesta 1 millón. ¿Cuánto cuesta el Pelé más barato? Ojo, lo mismo se puede intentar llegar. Bueno, 1.300.000, ojo. Pues bueno, no me enrollo más. Lo dicho, ya sabéis, darle like, suscribiros si no estáis. Si os ha gustado esta serie de vídeos que tanto tiempo ha durado. Haré un vídeo hablando de los iconos, de cómo han hecho crecer el canal. Suscribiros si no estáis. Ya sabéis, para no perderos ningún vídeo de Fortnite, Call of Duty, FIFA, el pack opening que se va a venir y la serie de Pokémon, que ahora estoy muy ilusionado, que empieza seguramente la semana que viene. Y bueno, adiós.